Cuando Rafael Doty, el magnate inmobiliario que dominaba el skyline de Madrid, ordenó a la seguridad dejar en paz a una desconocida exhausta en las escaleras de su lujoso edificio Miralto, no imaginó que ese acto impulsivo desataría una conexión que desafiaría las barreras de clase y cambiaría sus vidas para siempre. Exclamó, con el corazón dividido entre su mundo de privilegios y la curiosidad irresistible que lo empujaba hacia Rebeca Flores, una mujer cuya dignidad en la adversidad lo había cautivado desde el primer instante. Rebeca Flores se murmuró a sí misma, necesito un momento, solo un momento, mientras su cuerpo, acostumbrado a la disciplina extrema, finalmente cedía al agotamiento. Las elegantes escaleras de mármol del edificio Miralto se presentaron ante ella como un oasis en medio del desierto urbano madrileño. Había caminado casi 2 kilómetros desde la estación de metro después de un día que había comenzado a las 5 de la mañana y que ahora, cerca de las 10 de la noche, parecía no tener fin. Se dejó caer en uno de los escalones, apoyando su bolso gastado a su lado. Sus músculos, que una vez habían sido celebrados por su potencia en competencias internacionales de natación, ahora protestaban por el exceso de horas de pie. 3 trabajos en un solo día. Clases de natación matutinas para niños en un club deportivo, limpieza en un restaurante durante el mediodía y finalmente el turno de tarde cuidando a doña Mercedes, una anciana con movilidad reducida que vivía en un apartamento cercano. El aire fresco de la noche madrileña de octubre acarició su rostro, ofreciendo un pequeño respiro. Miró a su alrededor, consciente de lo fuera de lugar que resultaba en ese entorno de opulencia. El edificio Miralto era uno de los más exclusivos de Madrid, una torre de cristal y acero donde un solo apartamento costaba más que todo lo que su familia había poseído jamás en Caracas. Pero las escaleras exteriores eran públicas, técnicamente parte de la acera, y Rebeca sabía que podía permitirse ese breve descanso antes de continuar su camino hacia el pequeño apartamento que compartía con otras 2 mujeres venezolanas en un barrio mucho menos glamuroso. Sacó una botella de agua de su bolso y bebió lentamente, saboreando cada sorbo. Si cerraba los ojos, casi podía imaginar que estaba tomando un descanso junto a la piscina olímpica donde había entrenado durante años, antes de que la crisis en Venezuela destruyera no solo su carrera deportiva, sino también su vida entera. Una vida que ahora intentaba reconstruir, pieza a pieza, en un país que le resultaba a la vez familiar y completamente extraño. Rafael Doty no podía concentrarse en los documentos frente a él. Los contratos de compraventa del nuevo desarrollo inmobiliario en Valencia deberían haber captado toda su atención, especialmente considerando la inversión de 8 cifras que representaba. Sin embargo, sus ojos seguían desviándose hacia la ventana de su despacho, situado en el 6º piso del edificio Miralto, un edificio que, irónicamente, él mismo había desarrollado 3 años atrás y donde había decidido establecer tanto sus oficinas como su residencia privada. Algo había alterado su rutina nocturna. Desde hacía aproximadamente 10 minutos, una mujer se había sentado en las escaleras exteriores del edificio. Este hecho por sí solo no debería haber captado su atención. Madrid era una ciudad vibrante, con personas deteniéndose constantemente en las calles, pero había algo en la forma en que ella se había dejado caer en el escalón, una mezcla de agotamiento y dignidad que resultaba hipnótica. Desde su privilegiada posición, Rafael podía distinguir algunos detalles: cabello negro recogido en una coleta despeinada, ropa sencilla pero limpia, un bolso gastado que sujetaba con una mano como si contuviera sus mayores tesoros. Su postura, incluso en reposo, sugería una fortaleza física poco común. «Señor Doty, ¿necesita algo más antes de que me retire?». La voz de su asistente, Marta, lo arrancó bruscamente de su observación. «No, Marta, puedes irte», respondió, volviendo momentáneamente su atención a los documentos. «Deja los contratos sobre mi escritorio. Los revisaré esta noche». Cuando la puerta se cerró tras su asistente, Rafael volvió inmediatamente su mirada hacia la ventana. La mujer seguía allí, ahora con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, exponiendo su rostro al cielo nocturno,
como si buscara algo entre las escasas estrellas visibles en el cielo urbano. Sin ser plenamente consciente de lo que hacía, Rafael tomó su teléfono y activó el zoom de la cámara, enfocando a la desconocida. No se trataba de un acto voyerista, sino de una curiosidad genuina que ni él mismo entendía completamente. La imagen ampliada reveló un rostro que lo dejó momentáneamente sin aliento. No era una belleza convencional, del tipo que solía acompañarle en eventos sociales. Era algo diferente, más auténtico. Rasgos armoniosos pero fuertes, piel naturalmente bronceada y unos ojos que, incluso a distancia, transmitían una intensidad y determinación poco comunes. ¿Qué historia habría detrás de esa mujer? ¿Qué circunstancias la habrían llevado a descansar, visiblemente exhausta, en las escaleras de uno de los edificios más exclusivos de Madrid? Rafael dejó el teléfono sobre su escritorio, intentando retomar su trabajo, pero su mirada traicionera seguía desviándose hacia la ventana, como si alguna fuerza magnética lo empujara a observarla. Para su sorpresa, justo cuando había decidido ignorar definitivamente la distracción, vio cómo dos hombres con uniformes de seguridad privada se acercaban a la mujer. Incluso sin escuchar la conversación, podía imaginar perfectamente lo que estaba sucediendo. Los guardias, probablemente contratados por la asociación de vecinos, le estaban pidiendo que se marchara. Algo en esa escena provocó una inexplicable irritación en Rafael. No podían ver lo agotada que estaba. ¿Era realmente necesario expulsar a alguien que, evidentemente, solo necesitaba un momento de descanso? Sin pensarlo dos veces, tomó el intercomunicador interno. Julio, llamó a su propio jefe de seguridad. Hay dos guardias molestando a una mujer en las escaleras principales. Diles que se retiren inmediatamente. Señor, la voz de Julio sonó confundida. Esos hombres no son de nuestro equipo, sino de la comunidad. No me importa de quién sean, interrumpió Rafael, con un tono que no admitía réplica. Diles que el dueño del edificio ha autorizado expresamente a esa persona a permanecer ahí el tiempo que necesite. Si tienen algún problema con eso, que me llamen personalmente. Sí, señor, respondió Julio, sin ocultar completamente su sorpresa. Rafael volvió su mirada a la ventana, observando cómo su jefe de seguridad salía del edificio y se dirigía hacia los guardias. La breve conversación pareció tensa. Los dos hombres miraron hacia arriba, como buscando confirmación, y finalmente se retiraron con evidente desconcierto. La mujer, que se había puesto de pie durante el intercambio, pareció decir algo a Julio antes de volver a sentarse, ahora visiblemente incómoda, mirando ocasionalmente hacia el edificio, como intentando entender lo sucedido. Rafael se apartó ligeramente de la ventana, consciente de que su comportamiento rozaba lo extraño. ¿Qué le estaba pasando? Él, que valoraba por encima de todo su privacidad y que rara vez se involucraba en asuntos ajenos, acababa de intervenir por una completa desconocida. Regresó a su escritorio, determinado a concentrarse en los contratos, pero su mente seguía volviendo a la mujer de las escaleras. Quizás era hora de estirar las piernas y tomar un poco de aire fresco. Rebeca se tensó instintivamente cuando vio acercarse a los dos guardias de seguridad. Ya conocía esa mirada, esa postura. La había experimentado demasiadas veces desde que llegó a España, esa mezcla de autoridad y desdén que parecía reservada para quienes, como ella, llevaban escrito «extranjera» en cada rasgo. «Señorita, no puede permanecer aquí», dijo uno de ellos con falsa cortesía. «Este es un edificio privado. Las escaleras son parte de la acera pública», respondió Rebeca, manteniendo un tono educado pero firme. «Solo estoy descansando un momento antes de continuar». «Aún así, los residentes han presentado quejas», insistió el segundo guardia, menos cortés que su compañero. «Le sugiero que siga su camino». Rebeca apretó los labios, conteniendo la respuesta que realmente quería dar. No podía permitirse problemas, no con su situación migratoria aún en proceso. Su abogado le había advertido que incluso un incidente menor podría complicar su solicitud de residencia. Estaba a punto de levantarse cuando un tercer hombre, también con uniforme de seguridad, pero claramente de mayor rango, se acercó al grupo. «Señores», dijo con autoridad,
La señorita tiene permiso expreso del propietario para permanecer aquí. Si tienen alguna objeción, pueden discutirla directamente con el señor Doty. Los dos guardias intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Del señor Doty?, preguntó uno, visiblemente incómodo ante la mención del nombre. No sabíamos que. Ahora lo saben, interrumpió el recién llegado. Tengan buena noche. Con evidente confusión, los guardias se retiraron, no sin antes dirigir una última mirada de recelo hacia Rebeca. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, ella se dirigió al hombre que había intervenido. Gracias, dijo con sinceridad, pero no conozco a ningún señor Doty. Debe haber un malentendido. El guardia sonrió ligeramente. No hay malentendido, señorita. El señor Doty es el propietario del edificio y ha indicado que puede usted permanecer aquí el tiempo que necesite. ¿Pero por qué haría eso?, preguntó Rebeca, genuinamente confundida. No nos conocemos. El guardia simplemente se encogió de hombros. No estoy autorizado a discutir las decisiones del señor Doty, respondió profesionalmente. Que tenga una buena noche. Cuando el hombre se alejó, Rebeca volvió a sentarse, ahora con una sensación de extrañeza. Miró hacia el imponente edificio, preguntándose cuál de todos esos ventanales pertenecería al misterioso señor Doty. Más importante aún, ¿por qué habría intervenido en su favor? La incomodidad comenzó a superar a la gratitud. No le gustaba sentir que alguien la observaba, ni deberle favores a desconocidos. Decidió que era momento de continuar su camino, pero cuando intentó levantarse, sus músculos protestaron nuevamente, recordándole el agotamiento acumulado. «Solo 5 minutos más», se prometió a sí misma, recostándose ligeramente contra la barandilla de metal que flanqueaban las escaleras. Rafael bajó por el ascensor privado que conectaba directamente su piso con el vestíbulo principal. Normalmente utilizaba esta ruta para evitar encuentros incómodos con otros residentes, pero esta noche tenía un propósito diferente. No había planeado acercarse a la mujer de las escaleras. De hecho, mientras el ascensor descendía, se repetía que solo saldría a tomar aire fresco, quizás dar un breve paseo alrededor del edificio. Si casualmente pasaba cerca de ella, tal vez intercambiaran un saludo cortés, nada más. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, toda su falsa indiferencia se evaporó. A través de las puertas de cristal del vestíbulo, podía verla claramente. Seguía sentada en las escaleras, ahora con la mirada perdida en la distancia. Había algo en su postura, una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que resultaba magnética. Rafael avanzó hacia la salida, deteniéndose brevemente para intercambiar unas palabras con el conserje nocturno. Luego, respirando profundamente, empujó la puerta y salió al aire libre. La temperatura había descendido ligeramente, típico de las noches de octubre en Madrid. Rafael ajustó su chaqueta de cachemira, repentinamente consciente de cuán inapropiadamente elegante debía parecer para un simple paseo nocturno. Se acercó a las escaleras con estudiada casualidad, como si realmente no hubiera notado la presencia de la mujer hasta ese momento. Cuando estuvo a pocos metros, ella levantó la mirada, y sus ojos se encontraron por primera vez. El impacto fue inmediato e inesperado. Los ojos de la mujer, de un ámbar profundo con destellos dorados, lo miraron con una mezcla de cautela y curiosidad. No había rastro de la coquetería o el reconocimiento calculado a los que estaba acostumbrado, solo una evaluación directa y sincera que lo dejó momentáneamente desarmado. «Buenas noches», saludó Rafael, intentando mantener un tono neutro. «Buenas noches», respondió ella, con un acento que inmediatamente identificó como venezolano. Se produjo un breve silencio, durante el cual Rafael maldijo internamente su falta de planificación. ¿Qué se suponía que debía decir ahora? «He estado observándote desde mi ventana, ordené a la seguridad que te dejara en paz». Para su sorpresa, fue ella quien rompió el silencio. «¿Es usted el señor Doty?», preguntó directamente. Rafael parpadeó, sorprendido. «Sí», admitió. «¿Cómo lo has sabido?». Una pequeña sonrisa curvó los labios de la mujer, transformando sutilmente su rostro. «Su guardia de seguridad me informó que el propietario del edificio había autorizado mi presencia aquí», explicó. «Y usted
Es la única persona que ha salido del edificio mirándome directamente, como si me conociera o esperara encontrarme. Rafael no pudo evitar sonreír ante la agudeza de su observación. Culpable de ambos cargos, admitió, decidiendo que la honestidad era su mejor opción. Te vi desde mi ventana cuando los guardias de la comunidad intentaron echarte. Me pareció excesivo. Ella lo miró durante unos segundos, como evaluándolo. Gracias por eso, dijo finalmente, aunque no era necesario. Ya me iba. Hizo ademán de levantarse, pero Rafael, actuando por instinto, extendió una mano. No es necesario que te vayas por mi presencia, aseguró rápidamente. De hecho, me sentiría más tranquilo sabiendo que has descansado lo suficiente antes de continuar tu camino. Pareces agotada. La mujer pareció debatirse internamente entre la desconfianza y el reconocimiento de su propio cansancio. Ha sido un día largo, concedió finalmente, relajándose ligeramente, pero no quisiera abusar de su amabilidad. No es abuso si hay una invitación expresa, respondió Rafael, sorprendiéndose a sí mismo con su persistencia. Además, técnicamente son escaleras públicas, como ya explicaste a los guardias. Esto provocó otra pequeña sonrisa en ella, un poco más amplia que la anterior. Exactamente lo que dije, confirmó, aunque no todos respetan esa distinción. Se produjo otro silencio, menos incómodo que el anterior. Rafael se debatía entre continuar la conversación o retirarse, consciente de que su comportamiento podría parecer extraño o incluso inapropiado. Rebeca Flores, dijo ella repentinamente, extendiendo su mano. Si vamos a compartir escaleras, al menos deberíamos presentarnos formalmente. Rafael tomó su mano, notando la firmeza de su apretón. Sus dedos, aunque delicados, mostraban la dureza característica de quien está acostumbrado al trabajo físico. Rafael Doty, respondió, aunque ella ya conocía su apellido. Un placer conocerte, Rebeca. Igualmente, señor Doty, dijo ella, y algo en la forma en que pronunció su nombre, con ese ligero acento caribeño, provocó una sensación inexplicable en su interior. Antes de que pudiera decidir cómo continuar la conversación, el teléfono de Rebeca sonó. Ella lo extrajo rápidamente de su bolso, consultó la pantalla con un gesto de preocupación y respondió. Ana, sí, estoy bien, solo un poco retrasada. No es necesario que... De acuerdo, te veo en 15 minutos. Cuando colgó, miró a Rafael con una expresión que mezclaba disculpa y resolución. Tengo que irme, explicó. Mi compañera de piso está preocupada. Rafael asintió, intentando ocultar su decepción. Por supuesto, respondió. Puedo ofrecerte transporte. Tengo un coche con conductor que podría llevarte. La oferta era genuina, pero supo inmediatamente que había cometido un error. El rostro de Rebeca se cerró sutilmente, y una barrera invisible pareció alzarse entre ellos. No es necesario, gracias, respondió con educada firmeza mientras recogía su bolso. La parada de autobús está cerca. Rafael comprendió que había cruzado alguna línea invisible. La mujer que tenía frente a él claramente valoraba su independencia, y aunque agotada, no estaba buscando la ayuda o la caridad de un extraño adinerado. Entiendo, dijo, retrocediendo metafórica y literalmente. Ha sido un placer conocerte, Rebeca. Ella asintió, ya completamente incorporada y ajustando la correa de su bolso sobre su hombro. Igualmente, Rafael, y gracias nuevamente por tu intervención. Estaba a punto de alejarse cuando Rafael, impulsado por un instinto que no terminaba de comprender, habló nuevamente. Estas escaleras son públicas, dijo, intentando sonar casual. Si alguna vez necesitas un lugar para descansar antes de continuar tu camino, son buenas escaleras. La expresión de Rebeca se suavizó ligeramente ante este torpe intento. Lo tendré en cuenta, respondió, y por un instante Rafael creyó ver un destello de algo cálido en sus ojos. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Rebeca. La observó alejarse por la acera, su figura menuda, pero de paso firme gradualmente, difuminándose en la noche madrileña. Solo cuando desapareció completamente de su vista, Rafael volvió al interior del edificio, consciente de que algo había cambiado en su cuidadosamente ordenado mundo.
La noche en que Rafael Doty conoció a Rebeca Flores en las escaleras del edificio Miralto dejó una marca imborrable en su alma, una chispa que no podía ignorar, aunque intentara convencerse de que era solo un encuentro pasajero. Durante los días siguientes, sus pensamientos volvían una y otra vez a la mujer de mirada ámbar y postura firme, a pesar del agotamiento que cargaba. Las escaleras de mármol, un lugar que antes había sido solo un detalle arquitectónico de su imperio inmobiliario, se habían convertido en un símbolo de algo nuevo, algo que lo hacía cuestionar la vida cuidadosamente estructurada que había construido. Mientras tanto, Rebeca, en su lucha diaria por sobrevivir en Madrid, sentía el peso de ese encuentro, preguntándose si aceptar la amabilidad de un desconocido como Rafael no sería más que una puerta hacia complicaciones que no podía permitirse. La noche siguiente, Rafael se descubrió mirando repetidamente por la ventana de su despacho, buscando inconscientemente una figura que no aparecía. Se había dicho a sí mismo que no esperaba volver a ver a Rebeca, que su encuentro había sido una anomalía, un momento interesante pero intrascendente. Y, sin embargo, allí estaba, ajustando su posición para tener mejor visibilidad de las escaleras exteriores, como si su trabajo, un proyecto inmobiliario de 50 millones de euros, fuera secundario. Esto es absurdo, pensó, alejándose deliberadamente de la ventana y concentrándose en los planos frente a él. No tenía tiempo para distracciones, especialmente distracciones basadas en una conversación de 5 minutos con una mujer que probablemente lo había olvidado ya. 3 noches después, cuando había casi conseguido convencerse de que el episodio estaba cerrado, la vio nuevamente. Rebeca se había sentado exactamente en el mismo escalón, aunque ahora llegaba más tarde, cerca de las 11. Llevaba el mismo bolso gastado, pero su ropa era diferente. Un sencillo vestido azul bajo una chaqueta ligera, y su cabello estaba suelto, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros. Rafael observó cómo sacaba un pequeño recipiente de su bolso y comenzaba a comer lo que parecía una cena tardía. Algo en esa imagen, su soledad, su dignidad mientras cenaba en unas escaleras públicas, provocó en él una emoción que no supo nombrar. Sin permitirse más deliberaciones, tomó su chaqueta y se dirigió al ascensor. Rebeca no había planeado volver a las escaleras del edificio Miralto. De hecho, se había prometido a sí misma tomar otra ruta para evitar la tentación. Pero después de otro día agotador, cuando sus piernas protestaban y la parada de autobús más cercana parecía hallarse a kilómetros de distancia, la memoria de aquellos escalones de mármol resultó irresistible. «Solo 10 minutos», se dijo mientras se sentaba, permitiéndose el pequeño lujo de quitarse los zapatos y masajear brevemente sus pies doloridos. No esperaba encontrarse nuevamente con el dueño del edificio. Su breve encuentro 3 noches atrás había sido agradable pero claramente circunstancial. Hombres como Rafael Doty no perdían su tiempo con mujeres que cenaban en escaleras públicas. Por eso, cuando escuchó una voz familiar a su espalda, no pudo evitar un sobresalto. Las estadísticas sugieren que, de todas las escaleras públicas en Madrid, la probabilidad de que eligieras nuevamente estas era bastante baja, dijo Rafael, con un tono que mezclaba humor y algo más profundo. Me alegra que las estadísticas se equivoquen a veces. Rebeca se giró, encontrándose con la figura elegante de Rafael Doty a pocos metros. Vestía más informal que la vez anterior, pantalones oscuros y un suéter de punto fino, que aunque sencillo en apariencia, gritaba exclusividad en cada fibra. Las estadísticas no cuentan con el factor comodidad, respondió ella, recuperando la compostura. Estas escaleras tienen la altura perfecta. Rafael sonrió, y Rebeca notó que su sonrisa transformaba completamente su rostro, suavizando sus rasgos aristocráticos y revelando un hoyuelo inesperado en su mejilla derecha. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando el espacio vacío junto a ella. Rebeca dudó un momento. Su instinto de autopreservación le aconsejaba mantener la distancia con este hombre que pertenecía a un mundo completamente distinto al suyo, pero otro instinto, uno que creía haber perdido en Venezuela junto con sus sueños olímpicos, la empujaba hacia él. «Son escaleras públicas», respondió finalmente,
haciéndose ligeramente a un lado. «No necesitas mi permiso, pero lo aprecio igualmente», respondió él, sentándose con un movimiento fluido que demostraba la comodidad que sentía en su propio cuerpo. Se produjo un breve silencio, durante el cual Rebeca selló cuidadosamente el recipiente con los restos de su cena. El acto no pasó desapercibido para Rafael. «¿Interrumpí tu cena?», preguntó con genuina preocupación. «Ya había terminado», aseguró ella. Rafael pareció debatirse internamente antes de hablar nuevamente. «Hay un café a la vuelta de la esquina que sirve hasta medianoche», comentó con un tono deliberadamente casual. «Preparan un chocolate caliente extraordinario, perfecto para las noches que empiezan a refrescar». Rebeca lo miró, comprendiendo inmediatamente la invitación implícita. Su primer instinto fue rechazarla. No necesitaba caridad ni complicaciones en su ya complicada vida, pero había algo en los ojos de Rafael, una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que contradecía por completo su aparente confianza, que la desarmó. «¿Por qué?», preguntó directamente. Una pregunta que abarcaba mucho más que la invitación inmediata. Rafael pareció apreciar su franqueza. «Porque hace 3 noches tuve una conversación de 5 minutos que ha permanecido en mi mente desde entonces», respondió con una honestidad que claramente no era habitual en él. «Porque hay algo en ti, Rebeca Flores, que me intriga de una manera que no puedo explicar, y porque me gustaría conocerte mejor, si me lo permites». La sinceridad de su respuesta la sorprendió. Había esperado alguna frase ensayada, quizás incluso algún cumplido superficial sobre su apariencia. En cambio, había recibido una confesión de interés genuino que resultaba difícil de ignorar. «¿Con chocolate caliente?», dijo finalmente, guardando el recipiente en su bolso. «Solo eso». La sonrisa de Rafael se ensanchó, iluminando sus ojos. «Solo eso», confirmó, poniéndose de pie y ofreciéndole una mano para ayudarla a levantarse. Rebeca dudó un momento antes de aceptar el gesto. Cuando sus manos se tocaron, algo indefinible pasó entre ellos, una corriente de reconocimiento que iba más allá de lo físico. Era como si, en medio de la caótica ciudad de Madrid, 2 personas completamente distintas hubieran encontrado un punto inesperado de conexión. Mientras caminaban lado a lado hacia el café, Rebeca se preguntó en qué se estaba metiendo. No había espacio en su complicada vida para un hombre como Rafael Doty, con todo lo que eso implicaba, su situación migratoria aún precaria, sus múltiples trabajos, su lucha diaria por la supervivencia. Todo aconsejaba mantener la distancia, pero, por una vez, mientras entraban al acogedor café, que olía a canela y chocolate, decidió permitirse este pequeño desvío. «Solo un chocolate caliente», se repitió a sí misma. Una pausa en su lucha constante, nada más. El café La Canela era exactamente el tipo de lugar que Rebeca habría pasado de largo, asumiendo que estaba fuera de su presupuesto. Pequeño pero elegante, con mesas de madera pulida y sillas tapizadas en tono burdeos, desprendía ese aire de exclusividad discreta típico de los establecimientos que no necesitan anunciarse para atraer clientela. A pesar de la hora tardía, varias mesas estaban ocupadas por parejas o pequeños grupos que conversaban en voz baja. La iluminación tenue, proporcionada por lámparas antiguas estratégicamente colocadas, creaba una atmósfera íntima y acogedora. «¿Aquí está bien?», preguntó Rafael, señalando una mesa en un rincón, parcialmente escondida tras una lujosa planta de interior. Rebeca asintió, sintiendo internamente la discreción. Lo último que necesitaba era sentirse expuesta en un entorno donde claramente no encajaba con su sencillo vestido azul y su bolso gastado. Un camarero apareció inmediatamente, saludando a Rafael por su nombre con una familiaridad que evidenciaba que era cliente habitual. «Señor Doty, un placer verlo de nuevo». «Gracias, Marco. 2 chocolates calientes, por favor», pidió Rafael, mirando a Rebeca para confirmar. «¿Te gustaría algo para acompañar?». «Así está bien», respondió ella, consciente de que acababa de cenar, aunque su cena había consistido en una simple ensalada y un trozo de pan que había guardado del almuerzo en el restaurante donde trabajaba. Cuando el camarero se retiró, Rafael apoyó ligeramente los codos sobre la mesa, estudiándola con una mirada que no era invasiva,
sino genuinamente curiosa. ¿Siempre eres tan cautelosa?, preguntó, una pequeña sonrisa curvando sus labios. ¿A qué te refieres? Tu postura, tus respuestas. Pareces estar constantemente en guardia, observó, como si esperaras que algo saliera mal en cualquier momento. Rebeca se tensó involuntariamente. ¿Tan transparente era? La vida me ha enseñado a ser precavida, respondió finalmente, especialmente en situaciones inusuales. ¿Cómo tomar chocolate con un desconocido que te encuentra en unas escaleras?, sugirió él, con un tono que mezclaba humor y comprensión. Exactamente, confirmó ella, permitiéndose una pequeña sonrisa. Rafael asintió, reconociendo lo extraño de la situación. Para mí tampoco lo es, si te sirve de consuelo, confesó. No suelo invitar a chocolate caliente a personas que encuentro en las escaleras de mi edificio. ¿Y qué te hizo hacer una excepción conmigo?, preguntó Rebeca directamente, aprovechando la apertura. La pregunta pareció tomar a Rafael por sorpresa. Se reclinó ligeramente, como si necesitara espacio para formular una respuesta honesta. Sinceramente, no estoy completamente seguro, admitió finalmente. Hay algo en ti, una especie de dignidad, de fuerza interior. Te vi sentada en esas escaleras, claramente exhausta, pero con una postura que sugería que no te rendirías, no importa cuán difícil fuera la situación. Hizo una pausa, como evaluando si debía continuar. En mi mundo, eso es inusual, añadió. Estoy rodeado de personas que jamás han tenido que luchar realmente por nada, incluido yo mismo, en muchos aspectos. La honestidad en su voz era innegable, y Rebeca sintió que algo se relajaba dentro de ella. Antes de que pudiera responder, el camarero regresó con 2 tazas de chocolate humeante y un pequeño plato con delicados bizcochos, cortesía de la casa, explicó Marco con una sonrisa antes de retirarse. Rebeca observó el líquido oscuro y espeso, coronado por una ligera capa de crema, y aspiró el aroma a chocolate fino mezclado con canela y lo que parecía ser un toque de chile. Sin poder resistirse, tomó un pequeño sorbo. El sabor la transportó inmediatamente a su infancia en Caracas, a los domingos especiales cuando su abuela preparaba chocolate caliente con la receta familiar. Esto es, comenzó, buscando las palabras adecuadas. Bueno, sugirió Rafael, observando su reacción con evidente placer. Extraordinario, completó ella. Me recuerda al chocolate que preparaba mi abuela, aunque ella añadía un toque de chile habanero que hacía que el sabor permaneciera en la boca durante minutos. Rafael completó, sorprendiéndola nuevamente. Para alguien que, según sus propias palabras, nunca ha tenido que luchar realmente por nada, tienes un conocimiento sorprendente del chocolate tradicional latinoamericano. Rafael sonrió, aceptando la observación. Quizás debería reformular eso, concedió. No he tenido que luchar económicamente, es cierto, pero eso no significa que mi vida haya sido carente de otros desafíos, o que no me interese conocer culturas y tradiciones diferentes a la mía. Tomó un sorbo de su propio chocolate antes de continuar. De hecho, he viajado extensamente por Latinoamérica, Venezuela incluida, aunque fue hace varios años, cuando la situación era... Algo en la forma en que mencionó su país hizo que Rebeca se tensara nuevamente. La Venezuela de sus recuerdos y la Venezuela que había dejado atrás eran lugares completamente distintos. ¿Cuánto tiempo llevas en España?, preguntó Rafael, cambiando sutilmente de tema, como si hubiera percibido su incomodidad. Casi 1 año, respondió Rebeca. Llegué en noviembre pasado. Rafael asintió, sin presionar sobre las circunstancias que la habían traído a Madrid. En su lugar, optó por una aproximación diferente. ¿Y te gusta la ciudad, quiero decir? Rebeca consideró la pregunta por un momento. Es hermosa, respondió con honestidad. Hay días en que camino por el Retiro o paso frente al Palacio Real, y me parece estar en un sueño, tan diferente a Caracas. Y sin embargo, hay algo en el idioma, en ciertas costumbres, que me hace sentir que tengo un pie en cada mundo. Se sorprendió a sí misma por la longitud y sinceridad de su respuesta. No solía abrirse así con desconocidos, y técnicamente eso seguía siendo Rafael para ella. Entiendo esa sensación, respondió él, con una comprensión que parecía genuina. Mi madre era italiana. Crecí entre Madrid y Milán,
nunca completamente de aquí ni de allá. Este pequeño detalle personal, compartido tan naturalmente, rompió otra barrera invisible. De repente, ya no eran un millonario y una inmigrante sentados incómodamente en un café elegante, sino dos personas compartiendo experiencias comunes, encontrando puntos de conexión inesperados. La conversación fluyó con creciente facilidad. Hablaron de arquitectura. Rafael opinaba que el mejor ejemplo del Madrid modernista era el Palacio de Cibeles. Rebeca defendía la estación de Atocha. De gastronomía, descubrieron una pasión compartida por el risotto, herencia italiana en el caso de él, influencia de la colonia italiana en Venezuela en el caso de ella. Y, finalmente, de natación. ¿Compites profesionalmente?, preguntó Rafael cuando ella mencionó casualmente que daba clases de natación. Tienes la constitución física de una nadadora. Rebeca sintió una punzada de nostalgia ante la pregunta. Competía, corrigió, en tiempo pasado. Llegué a representar a Venezuela en campeonatos panamericanos. Estuve cerca de clasificar para los Juegos Olímpicos de Río, pero se detuvo, sorprendida por el nudo repentino en su garganta. Habían pasado años desde aquellos días, y sin embargo, el dolor de los sueños truncados seguía fresco. Rafael percibió su emoción contenida y, con una sensibilidad que la sorprendió, no presionó por detalles. Debe haber sido extraordinario, comentó en cambio. Competir a ese nivel, la disciplina, la dedicación que requiere. Lo era, confirmó ella, agradecida por su comprensión. A veces creo que eso es lo que más echo de menos, no tanto la competición en sí, sino la claridad del propósito, saber exactamente qué necesitaba hacer cada día para acercarme a mi meta. Rafael asintió, como si comprendiera perfectamente a qué se refería. La vida rara vez nos ofrece esa claridad fuera del deporte de élite, reflexionó. El resto del tiempo, navegamos en la incertidumbre, intentando descifrar qué dirección tomar. El comentario, tan filosófico y a la vez tan accesible, sorprendió a Rebeca. Había esperado a un hombre de negocios pragmático, quizás incluso materialista, no a este individuo reflexivo que parecía entender las complejidades de la existencia más allá de las transacciones comerciales. Mi entrenador solía decir que la natación era el deporte más honesto, compartió ella, reviviendo el recuerdo. El agua no miente, decía. No puedes engañarla, no puedes negociar con ella. Solo puedes trabajar con ella respetando sus leyes. Una metáfora perfecta para la vida, observó Rafael, aunque me temo que muchos de mis colegas prefieren verse como surfistas que doman las olas, no como nadadores que respetan el agua. La observación, ligeramente autocrítica, provocó una sonrisa en Rebeca. ¿Y tú?, preguntó, genuinamente interesada. ¿Eres surfista o nadador? Rafael consideró la pregunta por un momento, como si nadie le hubiera pedido antes que se definiera en esos términos. Empecé queriendo ser surfista, confesó finalmente, el hijo que supera al padre dominando olas cada vez más grandes. Pero últimamente, se detuvo, sorprendido por su propia franqueza. Rebeca esperó, dándole espacio para continuar o retractarse. Últimamente, me pregunto si hay algo más honesto en simplemente nadar, en respetar el agua en lugar de intentar doblegarla, completó, con una vulnerabilidad que contradecía por completo su apariencia de exitoso empresario. El silencio que siguió tenía una cualidad diferente a los anteriores. No era la incomodidad de dos extraños buscando terreno común, sino la pausa contemplativa de dos personas que, sorprendentemente, habían encontrado un nivel de comprensión mutua que trascendía sus evidentes diferencias. Rebeca miró su reloj y se sobresaltó al ver la hora. «Es tardísimo», observó, sorprendida de que hubieran pasado casi 2 horas desde que entraron al café. «Tengo que irme. Mañana debo estar en el club a las 6». Rafael asintió, sin intentar detenerla. «Puedo acompañarte», añadió, y al ver su expresión añadió rápidamente, «solo hasta donde te sientas cómoda, para asegurarme de que llegas bien». Rebeca consideró la oferta. Su instinto de independencia le decía que rechazara, que mantuviera la distancia, pero otro instinto, uno que había ignorado durante demasiado tiempo, le sugería que, quizás, no todas las manos extendidas
ocultaban motivos ulteriores. Hasta la parada del autobús, concedió finalmente. No está lejos. Rafael pagó discretamente, y juntos salieron a la noche madrileña, ahora notablemente más fresca. Sin preguntar, se quitó su chaqueta y se la ofreció. «Estoy bien, gracias», rechazó ella automáticamente. «No es caballerosidad anticuada», explicó él con una pequeña sonrisa. «Es puro interés egoísta. Si pescas un resfriado, no volverás a las escaleras, y entonces, ¿cómo voy a encontrarte de nuevo?». La franqueza de su comentario, mezclada con humor autodepreciativo, desarmó a Rebeca. Con un suspiro de rendición que intentaba ocultar su sonrisa, aceptó la chaqueta. La prenda, aún tibia por el calor corporal de Rafael, olía ligeramente a una colonia que no podía identificar, pero que resultaba agradablemente masculina sin ser abrumadora. Caminaron lado a lado por las calles semivacías del exclusivo barrio, un contraste evidente para cualquiera que los viera. Él, con su suéter de cachemira y pantalones perfectamente cortados. Ella, con su sencillo vestido azul, ahora parcialmente cubierto por una chaqueta que claramente costaba más que todas sus posesiones juntas. Y sin embargo, por primera vez desde que llegó a España, Rebeca no se sentía como una extraña, como alguien fuera de lugar. La conversación continuó fluyendo naturalmente, ahora sobre temas más ligeros. Películas, descubrieron un gusto compartido por el cine italiano neorrealista. Música, ella confesó su pasión por la salsa clásica. Él admitió su afición al jazz. Libros, ambos habían devorado 100 años de soledad en su adolescencia. Cuando llegaron a la parada del autobús, Rebeca se detuvo, consciente de que había llegado el momento de la despedida. Se quitó la chaqueta y se la devolvió a Rafael con un gesto de agradecimiento. «Gracias por el chocolate», dijo, intentando que su voz sonara casual. «Ha sido inesperadamente agradable». Rafael tomó la chaqueta, sus dedos rozando brevemente los de ella, en un contacto que envió una corriente eléctrica por el brazo de Rebeca. «El placer ha sido mío», respondió con sinceridad, «completamente mío». Se miraron en silencio por un momento, ninguno seguro de cómo proceder. En cualquier otra circunstancia, con cualquier otra persona, Rebeca habría esperado algún comentario sobre volver a verse, quizás incluso un intento de obtener su número telefónico. Pero algo en la expresión de Rafael sugería que entendía la complejidad de la situación, que respetaba las invisibles barreras que aún existían entre ellos. «Las escaleras siguen siendo públicas», dijo finalmente, con una sonrisa que iluminaba sus ojos, «por si algún día necesitas nuevamente un lugar para descansar». La simplicidad del ofrecimiento, desprovisto de presión o expectativas, conmovió a Rebeca más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Lo tendré en cuenta», respondió, y esta vez su sonrisa alcanzó sus ojos, transformando completamente su rostro. Cuando el autobús apareció en la esquina, Rebeca sintió una inexplicable reticencia a subirse, a terminar este extraño pero fascinante interludio en su complicada vida. «Adiós, Rafael», dijo, extendiendo su mano en un gesto formal que contrastaba con la intimidad de la conversación que habían compartido. Él tomó su mano, pero en lugar de estrecharla, la sostuvo por un momento entre las suyas, como si quisiera memorizar su textura, su temperatura. «Hasta pronto, Rebeca», respondió, y la frase sonaba más como una promesa que como una despedida. Con un último intercambio de miradas, Rebeca subió al autobús. Mientras éste se alejaba, se permitió mirar hacia atrás. Rafael seguía de pie en la parada, observando el vehículo alejarse, su figura elegante recortada contra las luces de la ciudad, como una imagen de otro mundo, un mundo al que ella no pertenecía. Y sin embargo, por primera vez, desde que llegó a España, Rebeca sintió que, quizás, solo quizás, las fronteras entre mundos no eran tan impenetrables como había creído. Durante los 5 días siguientes, Rebeca modificó deliberadamente su ruta para evitar pasar por el edificio Miralto. Se dijo a sí misma que era lo más sensato, que no podía permitirse distracciones en su ya complicada vida. Tenía objetivos claros: regularizar su situación migratoria, ahorrar lo suficiente para traer a su hermana menor desde Venezuela, establecerse profesionalmente en lo que realmente sabía hacer.
No había espacio en ese plan para un hombre como Rafael Doty, por muy intrigante que fuera. Sin embargo, la memoria de aquella noche en el café La Canela, del chocolate caliente y las conversaciones que fluyeron con una naturalidad inesperada, seguía colándose en sus pensamientos como una melodía que se niega a desvanecerse. El sexto día, el agotamiento acumulado la golpeó con especial fuerza. Había trabajado 16 horas consecutivas, clases de natación por la mañana en el club deportivo, un reemplazo de emergencia en el restaurante durante el mediodía y un turno doble con doña Mercedes, que había sufrido una pequeña recaída. Sus pies la llevaron casi automáticamente hacia aquellas escaleras de mármol que, inexplicablemente, se habían convertido en una especie de refugio. Eran casi las 11 cuando llegó al edificio Miralto. Una parte de ella esperaba, temía, anhelaba encontrar a Rafael esperándola, como si hubiera podido predecir su regreso. Pero las escaleras estaban vacías, iluminadas suavemente por las elegantes farolas que flanqueaban la entrada. Con un suspiro que mezclaba alivio y decepción, Rebeca se sentó en el escalón que ya consideraba suyo, permitiendo que sus músculos protestantes finalmente se relajaran. Cerró los ojos por un momento, disfrutando del simple placer de la inmovilidad. «Bienvenida de nuevo». La voz suave pero inconfundible la sobresaltó. Abrió los ojos para encontrar a Rafael de pie a pocos metros, sosteniendo 2 vasos de papel que emanaban un aroma familiar. «Chocolate caliente de La Canela», explicó ante su mirada interrogante. «Pensé que podrías apreciarlo después de un largo día». Rebeca lo miró, genuinamente sorprendida. «¿Has estado esperándome cada noche?», preguntó, sin saber si sentirse halagada o alarmada. Rafael negó con la cabeza, acercándose para ofrecerle uno de los vasos. «No exactamente», respondió, sentándose junto a ella a una distancia respetuosa. «Pero desde mi ventana tengo buena visibilidad de las escaleras. Te vi llegar hace unos minutos». Rebeca aceptó el chocolate, permitiendo que el calor del vaso reconfortara sus manos frías. «¿No es un poco extraño?», preguntó, aunque sin verdadera censura en su voz, «observar unas escaleras esperando ver a alguien?» Rafael consideró la pregunta con seriedad. «Completamente extraño», admitió finalmente. «Si me lo hubieran dicho hace un mes, que estaría pendiente de unas escaleras para ver si aparecía una mujer que apenas conozco, habría cuestionado la cordura de quien lo sugiriera». La franqueza de su respuesta provocó una pequeña sonrisa en Rebeca. «Y, sin embargo, aquí estamos», comentó, tomando un sorbo del chocolate que resultó estar en el punto perfecto de temperatura y dulzor. «Aquí estamos», confirmó él, como si la simplicidad de la frase contuviera múltiples capas de significado. Se produjo un silencio cómodo mientras ambos bebían su chocolate, observando el tráfico ocasional y las luces de la ciudad. «¿Día difícil?», preguntó finalmente Rafael, notando las líneas de fatiga en el rostro de Rebeca. Ella asintió, sorprendida por la facilidad con que Rafael parecía leer su estado físico. «3 trabajos, turnos consecutivos», explicó brevemente. «Nada que no pueda manejar». «Nunca he dudado de tu capacidad para manejar las cosas», respondió él con una sonrisa que iluminaba sus ojos. «Es parte de lo que hace que seas tan intrigante». El cumplido, expresado con tal naturalidad, provocó un inesperado calor en las mejillas de Rebeca. No estaba acostumbrada a este tipo de apreciación, tan diferente de los habituales comentarios sobre su apariencia física que recibía de otros hombres. «¿Qué es esto, Rafael?», preguntó, impulsada por una súbita necesidad de claridad. «¿Qué estamos haciendo exactamente?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, tan directa que no permitía evasivas. Rafael pareció apreciar la franqueza del cuestionamiento. «Si soy completamente honesto», respondió tras un momento de reflexión, «no estoy seguro. Solo sé que desde que te vi por primera vez en estas escaleras, algo cambió en mí, como si hubiera estado dormido y de repente despertara». Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Rebeca ya había identificado como señal de que estaba buscando las palabras precisas. «Sé que nuestras vidas son completamente diferentes», continuó, «que hay un mundo de complicaciones entre nosotros. Pero también sé que, cuando estoy contigo,
El resto del mundo parece adquirir una claridad que había olvidado que existía. La sinceridad en su voz era innegable, y Rebeca sintió que algo se desmoronaba dentro de ella, alguna barrera cuidadosamente erigida para protegerse. «Entiendo eso», admitió suavemente, «pero las complicaciones no desaparecen solo porque decidamos ignorarlas». «No pretendo ignorarlas», aseguró Rafael. «Solo propongo que no permitamos que nos definan antes de siquiera entender qué podríamos ser». Rebeca lo miró, realmente lo miró, permitiéndose apreciar plenamente al hombre que tenía frente a ella. No solo su evidente atractivo físico, sino las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos que sugerían que sonreía con frecuencia, la intensidad de su mirada cuando realmente escuchaba, la manera en que parecía completamente presente en cada momento que compartían. «Tengo una situación migratoria complicada», dijo finalmente, decidiendo que, si iban a explorar esto, fuera lo que fuese, debía ser con completa transparencia. «Estoy en proceso de regularización, pero aún no tengo residencia permanente. Trabajo 3 empleos diferentes, ninguno con contrato formal, y tengo responsabilidades en Venezuela, una familia que depende de lo que puedo enviarles». Rafael asintió, sin interrumpirla, dándole espacio para expresar todas sus reservas. «Mi vida es increíblemente complicada», continuó ella, «y la última cosa que necesito es un millonario entrometido», completó él, con un toque de humor que suavizó la tensión. «Exactamente», confirmó Rebeca, agradecida por su comprensión. Rafael consideró sus palabras por un momento. «¿Y si prometo no ser una distracción, sino un apoyo?», preguntó finalmente. «No pretendo complicar tu vida, Rebeca. Solo me gustaría formar parte de ella, en los términos que te resulten cómodos». La propuesta, tan sencilla y a la vez tan cargada de posibilidades, dejó a Rebeca momentáneamente sin palabras. Parte de ella quería creer en la sinceridad de Rafael, en la posibilidad de que alguien como él pudiera realmente interesarse en alguien como ella, sin motivos ulteriores, sin expectativas predatorias. Pero otra parte, la que había aprendido duramente las realidades de la vida, se mantenía escéptica, protectora. «Un día a la vez», dijo finalmente, sin expectativas, sin presiones, solo conociéndonos. «¿Te parece aceptable?». La esperanza que iluminó el rostro de Rafael fue casi tangible. «Me parece perfecto», respondió, y la sinceridad en su voz era inconfundible. «Un día a la vez». La semana siguiente transcurrió con una cadencia completamente nueva para Rebeca. Entre sus 3 trabajos y sus responsabilidades cotidianas, comenzó a incorporar un nuevo elemento en su rutina: encuentros con Rafael. Al principio, eran casuales y breves. Chocolates compartidos en las escaleras del Miralto cuando ella terminaba su jornada, mensajes de texto durante el día, conversaciones cortas en la parada del autobús. Gradualmente, estos momentos se fueron expandiendo. Un domingo en el Retiro, caminando entre árboles centenarios mientras debatían sobre literatura latinoamericana. Una cena sencilla en un pequeño restaurante venezolano que Rafael había descubierto, donde el sabor de las arepas transportó a Rebeca momentáneamente a casa. Una tarde improvisada en el Museo del Prado, donde descubrieron una pasión compartida por Goya. Lo que más sorprendió a Rebeca fue la naturalidad con que Rafael se adaptaba a sus limitaciones. Nunca presionaba cuando ella cancelaba planes de última hora debido a un turno extra, nunca cuestionaba sus horarios imposibles, nunca sugería que redujera su carga laboral. Parecía entender, sin necesidad de explicaciones, que su independencia era innegociable. Y había más: la forma en que nunca mencionaba su riqueza, cómo elegía lugares donde ella se sentía cómoda, cómo jamás intentaba rescatarla de sus circunstancias. Era como si, intuitivamente, comprendiera que lo que ella necesitaba no era un salvador, sino un compañero que caminara a su lado. Sin embargo, Rebeca no podía evitar preguntarse cuánto tiempo podría durar esta conexión, cuánto tiempo antes de que las diferencias entre sus mundos se convirtieran en un obstáculo insalvable. Un mes después de aquel primer chocolate compartido en La Canela, Rebeca enfrentó una crisis que puso a prueba esta frágil confianza que habían construido. Su abogado de inmigración le informó que su caso enfrentaba nuevas complicaciones.
Necesitaba demostrar un contrato de trabajo formal o su solicitud de residencia podría ser denegada. La noticia la golpeó como un mazazo. Había luchado tanto, trabajado incansablemente, y ahora todo parecía pender de un hilo. Esa noche, sentada en las escaleras del Miralto, no por necesidad de descanso, sino por la familiaridad que ese lugar había adquirido, le contó a Rafael la situación, consciente de que exponía una vulnerabilidad que había intentado mantener oculta. Mi abogado dice que, sin un contrato formal, las posibilidades son muy limitadas, explicó, intentando mantener la compostura. Pero conseguir uno, siendo inmigrante, es complicado. Es el círculo vicioso perfecto. Necesitas papeles para trabajar legalmente, pero necesitas trabajo legal para conseguir los papeles. Rafael la escuchó atentamente, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones inmediatas. Cuando ella terminó, se limitó a preguntar, ¿cómo puedo ayudar? La simplicidad de la pregunta, desprovista de lástima o condescendencia, tocó algo profundo en Rebeca. No lo sé, respondió con honestidad. He estado buscando empleadores dispuestos a formalizar mi situación, pero hasta ahora... Rafael asintió, cuidadosamente. Tengo contactos, dijo, personas que podrían necesitar a alguien con tus cualificaciones. Si me permites, podría hacer algunas llamadas, solo para abrir puertas, nada más. Rebeca consideró la oferta. Meses atrás, habría rechazado inmediatamente cualquier tipo de ayuda, especialmente de alguien en la posición de Rafael. Su orgullo, su necesidad de demostrar que podía hacerlo sola, habría prevalecido. Pero algo había cambiado en ella durante estas semanas. Había comenzado a entender que aceptar apoyo no significaba rendirse, que interdependencia no era lo mismo que dependencia. Te lo agradecería, respondió, pero necesito que entiendas algo. Tiene que ser por mis propios méritos. No quiero favores, no quiero caridad. Lo entiendo perfectamente, aseguró Rafael, y te prometo que cualquier oportunidad que surja será porque realmente eres la persona adecuada para el puesto. Hizo una pausa, como considerando si debía continuar. De hecho, hay una posibilidad que he estado pensando desde hace tiempo, pero no quería mencionarla para que no pensaras que intentaba comprarte, por decirlo de alguna manera. Rebeca lo miró, intrigada. ¿De hecho qué? El grupo Doty está abriendo un nuevo desarrollo con instalaciones deportivas, incluyendo una piscina olímpica, explicó Rafael. Necesitaremos un director de programas acuáticos, alguien con experiencia en natación competitiva y habilidades para enseñar. Rebeca lo miró fijamente, procesando la información. ¿Estás ofreciéndome un trabajo? Estoy sugiriendo que podría ser una candidata excelente para un puesto que efectivamente existe, aclaró Rafael. La decisión final no sería mía, sino del director de recursos humanos y del gerente de instalaciones deportivas. Yo solo puedo conseguirte una entrevista. Rebeca guardó silencio, evaluando la propuesta desde todos los ángulos posibles. Era esto lo que había temido desde el principio, un intento de crear dependencia, de comprarla con oportunidades, pero algo en la manera en que Rafael había estructurado la oferta, dejando claro que no sería él quien tomara la decisión final, que tendría que pasar por el mismo proceso que cualquier otro candidato. Le decía que realmente entendía sus preocupaciones. ¿Por qué no lo mencionaste antes?, preguntó finalmente. Rafael pareció considerar cuidadosamente su respuesta, porque quería estar seguro de que lo que hay entre nosotros, sea lo que sea, no estuviera condicionado por intereses profesionales, explicó con evidente sinceridad. Porque temía que pensaras que intentaba comprarte, como dije antes. ¿Y qué ha cambiado?, preguntó ella. Nada y todo, respondió con una pequeña sonrisa. Nada, porque mis sentimientos hacia ti siguen siendo los mismos. Todo porque ahora hay una necesidad real, una situación que podría beneficiar a ambos. Tú obtendrías un contrato formal para tu residencia y yo conseguiría a la mejor persona posible para un puesto que necesitamos cubrir. Rebeca estudió su rostro, buscando cualquier indicio de manipulación o cálculo, pero todo lo que encontró fue esa transparencia que había llegado a asociar con él, esa honestidad que seguía sorprendiéndola. ¿Realmente crees que soy la mejor candidata?, preguntó, con un toque de desafío en su voz. No esperaría menos,
aseguró Rafael, y la admiración en su mirada era innegable. 2 semanas después de aquella conversación en las escaleras del edificio Miralto, Rebeca salió de las oficinas centrales del grupo Doty con un contrato en la mano, su corazón latiendo con una mezcla de incredulidad y orgullo. La entrevista había sido rigurosa, profesional, sin ningún trato preferencial evidente. Isabel, la directora de Recursos Humanos, una mujer de mediana edad con una mirada penetrante, le había hecho preguntas difíciles sobre su experiencia, sus métodos de enseñanza y su visión para el programa acuático. Rafael no había estado presente en ningún momento del proceso, un detalle que Rebeca apreciaba profundamente. Cuando recibió la llamada confirmando que el puesto de directora de programas acuáticos era suyo, la sensación de logro fue genuina, no empañada por dudas sobre favoritismos. Esa noche, mientras esperaba a Rafael en las escaleras del Miralto, ahora por elección y no por necesidad de descanso, Rebeca reflexionaba sobre el extraordinario giro que había dado su vida en apenas 2 meses. De trabajar 3 empleos precarios a tener un contrato formal, de temer por su situación migratoria, a vislumbrar un camino claro hacia la residencia legal. Y, por supuesto, de ser una mujer que evitaba cualquier complicación emocional, a estar esperando con anticipación a un hombre que había derribado sistemáticamente cada una de sus defensas. «Felicidades, directora Flores», la voz de Rafael la sacó de sus pensamientos. Estaba de pie frente a ella, con una sonrisa que mezclaba orgullo y algo más profundo, más íntimo. «Todo mérito mío», respondió ella, con una confianza que hacía tiempo no sentía. «Isabel me dijo específicamente que mi experiencia competitiva y mis referencias del club donde daba clases fueron determinantes». «Nunca lo dudé», aseguró Rafael, sentándose junto a ella. «Isabel es implacable. Si no hubieras sido la candidata adecuada, mi recomendación habría sido irrelevante». Se miraron en silencio por un momento, la atmósfera entre ellos cargada de una tensión expectante que había estado creciendo durante semanas. «Esto cambia las cosas», dijo finalmente Rebeca. «¿En qué sentido?» «Ya no soy solo una inmigrante sin papeles sentada en unas escaleras», explicó ella. «Ahora trabajo para tu empresa. Hay una complicación adicional». Rafael asintió, comprendiendo sus preocupaciones. «Técnicamente, no trabajas para mí directamente», aclaró. «El Centro Deportivo Doty es una entidad separada dentro del grupo, con su propia estructura administrativa. Tu jefe directo será Marco Ruiz, el gerente de instalaciones, no yo. Aún así, eres el dueño del grupo», insistió Rebeca. «Existe una dinámica de poder innegable». Rafael pareció considerar sus palabras cuidadosamente. «Tienes razón», concedió finalmente. «Y si eso representa un obstáculo insuperable para ti, lo entenderé. Lo último que quiero es que te sientas comprometida de alguna manera». La vulnerabilidad en su voz, la disposición genuina a respetar sus límites, incluso si eso significaba perderla, tocó algo profundo en Rebeca. «No he dicho que sea insuperable», aclaró, su voz más suave. «Solo que necesitamos ser conscientes de ello, establecer límites claros». La esperanza que iluminó el rostro de Rafael fue casi tangible. «Cualquier límite que necesites», aseguró. «Tu carrera, tu independencia son sagradas. Nunca interferiría». Rebeca consideró sus palabras, evaluando su sinceridad. El Rafael que había llegado a conocer en estos 2 meses había demostrado consistentemente que entendía y respetaba su necesidad de autonomía, que admiraba precisamente su fuerza e independencia. «Un día a la vez», repitió ella, recordando el acuerdo inicial que habían establecido. «Aunque, quizás», lo animó él cuando se detuvo. «Quizás», completó ella, sorprendiéndose a sí misma con la admisión, «podríamos permitirnos soñar con un poco más que solo el día presente». Rafael la miró, como si estuviera contemplando un milagro, algo precioso e inesperado. «Me gustaría eso», respondió, con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. «Me gustaría mucho». Con una naturalidad que contradecía la intensidad del momento, Rafael extendió su mano hacia ella. Rebeca la tomó, entrelazando sus dedos con los suyos, en un gesto que simbolizaba mucho más que contacto físico. Era un puente tendido entre sus mundos,
una promesa tácita de intentarlo realmente. Pero, a pesar de la calidez de ese momento, Rebeca no podía ignorar las sombras que aún acechaban, los rumores que habían comenzado a circular en el barrio, las miradas de los empleados en el club deportivo, la sensación de que su relación con Rafael, por sincera que fuera, estaba siendo observada y juzgada por aquellos que no entendían cómo dos mundos tan distintos podían converger. Los meses siguientes fueron de transformación para ambos. Rebeca floreció en su nuevo papel como directora de programas acuáticos. Aplicó su experiencia como atleta y su natural liderazgo para desarrollar un programa que rápidamente ganó reconocimiento. Los niños que entrenaba en el club deportivo comenzaron a mostrar mejoras notables, y los padres, inicialmente escépticos por su origen y su falta de experiencia administrativa, pronto elogiaron su dedicación y profesionalismo. Su situación migratoria se regularizó, permitiéndole finalmente respirar sin el constante temor a la deportación. Rafael, por su parte, redescubrió a través de Rebeca una pasión por la vida cotidiana que había olvidado en los confines de su mundo corporativo. Comenzó a pasar menos tiempo en reuniones interminables y más en experiencias significativas. Clases de natación con Rebeca, donde descubrió para su sorpresa que era un estudiante mediocre. Paseos de domingo por los mercados locales, donde aprendió a regatear con resultados hilarantes. Cenas sencillas en el pequeño apartamento que ella ahora podía permitirse por sí misma, donde compartían risas y conversaciones que a menudo se extendían hasta la medianoche. No todo fue fácil. Hubo momentos de tensión cuando los mundos diferentes de los que provenían colisionaban inevitablemente. La primera vez que Rebeca le presentó a sus amigas venezolanas el evidente nerviosismo de Rafael ante la exuberancia caribeña fue casi cómico. La primera gala benéfica a la que asistieron juntos, donde algunos colegas de Rafael apenas disimulaban su sorpresa ante su elección de compañía, puso a prueba la paciencia de Rebeca. Pero cada desafío superado, cada malentendido resuelto, fortalecía el vínculo entre ellos, basado no en fantasías románticas, sino en el respeto mutuo y la comprensión genuina. Sin embargo, las complicaciones que Rebeca había temido desde el principio comenzaron a manifestarse de maneras inesperadas. En el club deportivo, algunos empleados susurraban sobre cómo había conseguido el puesto, insinuando que su relación con Rafael había influido en la decisión. En el barrio, los vecinos, que inicialmente habían visto la presencia de Rafael como una curiosidad, comenzaron a especular sobre sus intenciones, algunos con envidia, otros con desaprobación. Incluso doña Mercedes, la anciana a la que Rebeca cuidaba, comentó una vez, con un tono que mezclaba preocupación y juicio: «Ten cuidado, niña. Los hombres como él no se quedan con mujeres como nosotras». Rebeca intentaba ignorar los comentarios, pero cada uno dejaba una pequeña marca, una duda que se acumulaba en su interior. ¿Era posible que su relación con Rafael, por más auténtica que pareciera, estuviera destinada a fracasar bajo el peso de las expectativas sociales? ¿Podían realmente construir algo duradero cuando sus mundos eran tan diferentes? Estas preguntas la perseguían, especialmente en las noches cuando, agotada por sus responsabilidades, se sentaba en las escaleras del Miralto, esperando a Rafael, buscando en su presencia la certeza que a veces le faltaba. Una noche, mientras compartían un chocolate caliente en la canela, Rebeca decidió abordar el tema directamente. «Rafael, ¿alguna vez te preocupa lo que la gente dice sobre nosotros?», preguntó, su voz baja pero firme. Él la miró, sorprendido por la pregunta. «La gente siempre habla», respondió, encogiéndose de hombros. «Lo que me preocupa es lo que tú piensas. ¿Te está afectando?». Rebeca suspiró, mirando el chocolate humeante en su taza. «No es solo lo que dicen, es la sensación de que, no importa cuánto lo intentemos, siempre habrá una brecha entre nosotros. Tu mundo, mi mundo, no siempre encajan». Rafael se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los de ella. «Esa brecha existe, no lo niego, pero lo que hemos construido hasta ahora, Rebeca, no es un puente frágil. Cada conversación, cada momento que hemos compartido, ha sido un ladrillo en ese puente, y estoy dispuesto a seguir construyéndolo, un día a la vez,
si tú lo estás. La sinceridad en su voz disipó parte de las dudas de Rebeca, pero no todas. Solo necesito saber que esto es real, dijo ella, casi en un susurro. Que no es solo un capricho, una fantasía de un hombre que se cansará cuando la novedad pase. Rafael tomó su mano, su toque cálido y firme. Esto es lo más real que he sentido en mi vida, dijo. No es un capricho, Rebeca, es un despertar. Y prometo que haré todo lo que esté en mi poder para demostrarte que estoy aquí para quedarme. Las palabras de Rafael, cargadas de una convicción que ella no podía ignorar, aliviaron el peso que llevaba en el pecho, pero en el fondo sabía que las pruebas no habían terminado, que el mundo exterior seguiría desafiándolos y que su relación, aunque fuerte, aún debía enfrentar obstáculos que pondrían a prueba su resistencia. Un año después de aquel primer encuentro en las escaleras del edificio Miralto, Rafael llevó a Rebeca a cenar a La Canela, el café donde habían compartido aquel primer chocolate caliente. Marco, el camarero que los había atendido entonces, los recibió con una sonrisa cómplice, como si hubiera estado esperando este momento. «Su mesa está lista, señor Doty», anunció, conduciéndolos a la misma mesa del rincón donde habían conversado aquella noche. Cuando se sentaron, Rebeca notó que Rafael parecía inusualmente nervioso, un estado raro en un hombre normalmente seguro de sí mismo. «¿Sucede algo?», preguntó, genuinamente preocupada. Rafael la miró intensamente, como si intentara memorizar cada detalle de su rostro. «¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?», preguntó finalmente. «Por supuesto», respondió ella con una sonrisa. «Me preguntaste si siempre era tan cautelosa, y yo te dije que la vida me había enseñado a ser precavida, especialmente en situaciones inusuales». Rafael asintió, con una sonrisa que iluminaba sus ojos. «Y tú me dijiste que, cuando estoy contigo, el mundo parece adquirir una claridad que había olvidado que existía». Rebeca sintió una calidez en el pecho, conmovida por su memoria precisa de aquella conversación. «Un año después», continuó Rafael, «quiero preguntarte algo. ¿Sigues considerando esto nosotros una situación inusual que requiere cautela?» La pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, hizo que Rebeca considerara cuidadosamente su respuesta. «Lo inusual se ha vuelto normal», respondió finalmente, «y la cautela ha dado paso a algo que nunca esperé encontrar en Madrid o en ningún otro lugar: confianza absoluta». La sonrisa de Rafael iluminó su rostro de una manera que, aún después de un año, aceleraba el corazón de Rebeca. «En ese caso», dijo, extrayendo una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta, «espero que confíes en mí lo suficiente para considerar esto». Al abrir la caja, reveló un anillo sencillo pero elegante, con una única esmeralda rodeada de pequeños diamantes. «No es una propuesta de matrimonio», aclaró rápidamente al ver la sorpresa en el rostro de Rebeca. «No aún, es una promesa, un compromiso de seguir construyendo esto que hemos encontrado a nuestro propio ritmo, respetando siempre quiénes somos individualmente». Rebeca contempló el anillo, luego a Rafael y finalmente las escaleras del Miralto, visibles a través de la ventana del café. Aquel lugar donde, exhausta y desesperanzada, se había sentado a descansar un momento, sin saber que ese simple acto cambiaría el curso de su vida. «Una promesa», repitió, extendiendo su mano hacia él. «Me gusta cómo suena eso». Mientras Rafael deslizaba el anillo en su dedo, Rebeca pensó en todos los caminos que la habían llevado a este momento. La crisis en Venezuela, que la obligó a dejarlo todo atrás, los meses de lucha en Madrid, el agotamiento que la hizo detenerse en aquellas escaleras precisamente cuando Rafael miraba por su ventana. ¿Casualidad? ¿Destino? Quizás solo la vida, con su infinita capacidad para sorprender, para transformar los momentos más oscuros en puertas hacia posibilidades inesperadas. Mientras compartían un brindis por su futuro, Rebeca comprendió que las verdaderas historias de amor no son aquellas donde las diferencias mágicamente desaparecen, sino donde se convierten en puentes, en oportunidades para crecer, para expandir los límites de lo que creemos posible. Los meses previos a esa noche habían estado llenos de retos y transformaciones. Rebeca había florecido en su rol como directora de programas acuáticos en el Centro Deportivo Doty.
Su programa de natación se había convertido en un referente, atrayendo a jóvenes talentos de toda Madrid. Los padres, que inicialmente dudaban de su capacidad por su origen humilde, ahora la elogiaban por su dedicación y profesionalismo. Su situación migratoria, finalmente regularizada, le permitió enviar más dinero a su familia en Venezuela y comenzar a planear la llegada de su hermana menor a España. Por primera vez en años, Rebeca sentía que estaba reconstruyendo su vida, no solo sobreviviendo. Rafael, por su parte, había encontrado en Rebeca una brújula que lo guiaba hacia una existencia más auténtica. Había reducido sus horas en la oficina, delegando responsabilidades a su equipo para dedicar más tiempo a experiencias que realmente lo llenaban. Noches de salsa en pequeños bares del barrio de Lavapiés, donde Rebeca le enseñó a bailar con una paciencia que lo hacía reír. Tardes en el Retiro, donde leían juntos bajo la sombra de los árboles. Cenas en el apartamento de Rebeca, donde ella cocinaba recetas venezolanas que evocaban su infancia. Cada momento compartido era un recordatorio de que la verdadera riqueza no estaba en los contratos millonarios, sino en las conexiones humanas que daban sentido a la vida. Pero no todo había sido un camino de rosas. Las diferencias entre sus mundos seguían generando tensiones. En una ocasión, durante una cena con socios del grupo Doty, una colega de Rafael, Clara Méndez, había hecho un comentario mordaz sobre lo exótico de su relación, insinuando que Rebeca era una curiosidad pasajera. Rafael, con una calma que escondía su furia, la había puesto en su lugar, pero el incidente dejó a Rebeca con un sabor amargo. ¿Y si tienen razón?, le preguntó a Rafael esa noche, mientras caminaban por las calles de Madrid. ¿Y si esto es solo una fase para ti? Rafael se detuvo, tomándola de las manos. Rebeca, lo que siento por ti no es una fase, es un despertar. Cada día contigo me hace querer ser un hombre mejor, no porque necesite cambiarte, sino porque tú me inspiras a ser más auténtico. Sus palabras, cargadas de una sinceridad que ella no podía dudar, disiparon sus temores, pero no eliminaron por completo las miradas y los susurros que los seguían. En el barrio de Rebeca, los rumores también habían evolucionado. Algunos vecinos la veían con admiración, como un símbolo de que los sueños eran posibles incluso en las circunstancias más difíciles. Otros, sin embargo, la miraban con envidia, murmurando que había trepado gracias a Rafael. Doña Lupe, su vecina más cercana, fue la más directa. «Cuidado, Rebeca, los hombres como él no se quedan. Disfruta, pero no bajes la guardia». Rebeca sonrió ante el consejo, pero en el fondo sabía que su relación con Rafael era diferente. No era un cuento de hadas, sino una historia construida sobre respeto, esfuerzo y una conexión que desafiaba las expectativas. Una tarde, mientras preparaban arepas en el apartamento de Rebeca, Rafael recibió una llamada de su madre, Isabella, desde Milán. «Rafael, he oído rumores sobre una mujer, ¿es cierto?», preguntó con su característico tono directo. Rafael rió, mirando a Rebeca, que amasaba la harina con destreza. «Es cierto, mamá. Se llama Rebeca, y es extraordinaria». Isabella insistió en conocerla, y semanas después, Rebeca viajó con Rafael a Milán. La experiencia fue intimidante. La elegancia de la casa familiar de los Doty, la sofisticación de Isabella, todo contrastaba con la simplicidad de su vida. Pero Isabella, con su calidez italiana, la acogió como a una hija, fascinada por su fuerza y su historia. «Mi hijo necesitaba a alguien como tú», le dijo en privado, «alguien que le recuerde lo que realmente importa». Ese viaje marcó un punto de inflexión. Rebeca comenzó a creer que, tal vez, su relación con Rafael podía superar las barreras que los rodeaban. Pero el verdadero desafío llegó meses después, cuando Rafael fue invitado a un evento benéfico exclusivo en el Palacio de Cibeles. Era la primera vez que asistirían juntos a un evento público de tal magnitud, y Rebeca, aunque nerviosa, aceptó acompañarlo. Vestida con un sencillo vestido negro que Rafael había insistido en regalarle, se sintió fuera de lugar entre los trajes de alta costura y las joyas deslumbrantes. Las miradas de los invitados, algunas curiosas, otras despectivas, pesaban sobre ella como una losa. Durante la cena, un accionista del grupo Doty, don Alberto, se acercó a Rafael con una sonrisa condescendiente. «Rafael, qué interesante elección de compañía», dijo,
lanzando una mirada a Rebeca. Supongo que es una experiencia cultural, ¿no? Rebeca sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, Rafael se levantó, su voz fría pero controlada. Alberto, mi elección de compañía es Rebeca Flores, una mujer cuya fuerza y talento superan con creces cualquier prejuicio que puedas tener. Si eso te incomoda, tal vez deberías reconsiderar tu lugar en este evento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Alberto balbuceó una disculpa y se retiró, mientras los demás invitados fingían no haber escuchado. Rebeca miró a Rafael con una mezcla de gratitud y asombro. «No tenías que hacer eso», susurró. «Sí, tenía que hacerlo», respondió él, tomando su mano bajo la mesa. «No permitiré que nadie te haga sentir menos de lo que eres». Ese momento, aunque tenso, fortaleció aún más su vínculo, demostrándole a Rebeca que Rafael estaba dispuesto a enfrentarse al mundo por ella. De vuelta en La Canela, mientras compartían esa cena especial, Rebeca sintió que todas las dudas y temores que habían acechado su relación se desvanecían. Rafael, con el anillo en la mano, no le estaba pidiendo que renunciara a su independencia o que se convirtiera en alguien que no era. Le estaba ofreciendo una alianza, un compromiso de caminar juntos, respetando sus diferencias y celebrando lo que los unía. «Rafael», dijo, su voz temblando de emoción, «nunca imaginé que unas escaleras y un chocolate caliente me llevarían a esto». Él rió, inclinándose para besar su mano, donde ahora brillaba el anillo. «Y yo nunca imaginé que mirar por una ventana cambiaría mi vida», respondió, «pero aquí estamos, y no cambiaría nada». La cena continuó con risas y conversaciones ligeras, pero había una corriente subyacente de certeza de que habían encontrado algo raro y valioso. Marco, el camarero, se acercó con una botella de vino, cortesía de la casa. «Por las historias que comienzan en escaleras», dijo con un guiño, haciendo reír a ambos. Mientras salían del café, tomados de la mano, Rebeca miró hacia el edificio Miralto, visible a lo lejos. Aquellas escaleras, que una vez habían sido solo un refugio momentáneo, ahora eran el símbolo de un nuevo comienzo. No era una historia de príncipes y cenicientas, sino de dos personas que, contra todo pronóstico, habían encontrado en el otro un hogar. La ciudad de Madrid, con su bullicio y sus luces, parecía celebrar con ellos, mientras caminaban bajo un cielo estrellado que prometía un futuro lleno de posibilidades. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Rebeca trajo a su hermana menor, Carla, desde Venezuela, y la ayudó a inscribirse en una escuela local. Rafael, inspirado por la fuerza de Rebeca, creó una fundación dentro del grupo Doti para apoyar a inmigrantes en situación vulnerable, ofreciendo becas y programas de capacitación. Juntos, comenzaron a trabajar en proyectos comunitarios, llevando su pasión por el cambio a los barrios más necesitados de Madrid. No todo fue perfecto. Hubo días en que las diferencias culturales y sociales volvieron a surgir, en que las presiones del trabajo o las expectativas de los demás amenazaron con separarlos. Pero cada vez que enfrentaban un obstáculo, lo hacían juntos, con la misma honestidad y respeto que los había unido desde el principio. Porque, como Rebeca había aprendido en la piscina y Rafael en las escaleras, la verdadera fuerza no está en dominar el agua o el mundo, sino en aprender a nadar con él, respetando sus corrientes y encontrando belleza en el viaje. Y así, mientras las luces de Madrid brillaban a su alrededor, Rebeca y Rafael caminaron hacia el futuro, sabiendo que, aunque el camino no sería fácil, lo recorrerían juntos, un día a la vez, construyendo una vida donde el amor, la dignidad y el respeto eran las verdaderas riquezas. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros.